Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de desarrollo de aplicaciones en Android, en el que vamos a comenzar ya a desarrollar nuestra primera aplicación con los conocimientos que hemos visto hasta ahora. No son muchos conocimientos, pero bueno, nos van a permitir ya crear nuestra primera aplicación junto con alguna cosa nueva que iremos viendo sobre la marcha. ¿En qué va a consistir esta primera aplicación? Bueno, pues no esperéis nada espectacular, pero bueno, algo podremos hacer. Va a consistir pues en una interfaz que va a tener varios botones y al pulsar en esos botones pues registraremos las pulsaciones en un display, en un contador, en un texto en definitiva. Así que vamos a ello. Bueno, pues para realizar esta primera aplicación lo vamos a hacer en un proyecto nuevo de Android. Hemos estado trabajando en vídeos anteriores con un proyecto que hemos llamado Primera Aplicación y en ese proyecto trabajaremos también más adelante a lo largo del curso. Digamos que este proyecto que tenemos creado nosotros hasta ahora lo vamos a utilizar pues para las lecciones, para ir aprendiendo cosas, no para crear nada en concreto, sino para ir aprendiendo. Y luego pues vamos a ir creando a lo largo del curso nuevos proyectos donde iremos haciendo aplicaciones con los conocimientos aprendidos y es lo que vamos a hacer ahora. Por cierto, yo al arrancar Android Studio ya me está diciendo aquí que tengo componentes listos para instalar. Entonces, bueno, pues lo voy a dejar para más tarde porque seguro que es un paquetón de 600 megas y nos eternizaremos, ¿no? Este programa es así. Hay varias formas de comenzar un nuevo proyecto, esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Si estáis en la pantalla de bienvenida de Android Studio, pues lo que tenéis que hacer es pulsar en Start a New Android Studio Project y comenzará el asistente que ya conocemos todos. Pero si por casualidad alguien se encuentra dentro de lo que es la aplicación en la que hemos estado trabajando estos días, pues lo que tendrá que hacer es ir a File y dentro de File tenemos New y dentro de New, pues Project, ¿no? File, New Project. Estas dos formas sirven para comenzar un nuevo proyecto. Y bueno, pues yo, una vez que ya he abierto el programa, lo voy a hacer desde el menú File, New Project. Y ahora pues comenzará el asistente. ¿Cómo vamos a llamar a esta aplicación? Bueno, pues vamos a llamar a la aplicación primera aplicación no, porque así hemos llamado al proyecto anterior. Vamos a llamarlo, por ejemplo, contador. En definitiva, pues va a ser un contador que registra pulsaciones, ¿no? Pulsamos en siguiente. Aquí pues tenemos que elegir, como siempre, no vamos a profundizar en esto porque lo hemos visto en vídeos anteriores, la versión. Yo utilizo Ice Cream Sandwich, siguiente. Y ahora pues vamos a elegir la plantilla de Blank Activity, siguiente. Dejo los nombres por defecto que me ofrece Android Studio para la actividad, el layout, el título, etcétera, y finalizar. Con lo cual, bueno, pues empieza a crear el proyecto, a inicializar todo, etcétera. Una vez que ya ha arrancado el proyecto nuevo, pues aparecen los problemas de renderizado, que ya sé en vuestros comentarios que hay muchas formas de solucionarlo. De momento yo lo soluciono pues bajando la versión de la API que voy a utilizar para el proyecto, para el renderizado, lo pongo en la 23. Y bueno, pues nos abre los dos archivos, el main activity y el content main. Bueno, pues vamos a centrarnos de momento en el main activity.java. Ya hemos visto así un poco por encima cuál es el código que tenía este archivo main activity.java. Como nuestro programa va a ser muy sencillo, pues aquí hay código redundante. Si lo dejamos, pues no pasa nada, pero ya que estamos, vamos a practicar manipulando un poco este código. Por ejemplo, si os fijáis, tenemos aquí unos métodos debajo de lo que sería el método onCreate, que es el que inicia todo, ¿verdad? Bueno, pues debajo tenemos unos métodos que en nuestro proyecto no lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Pues porque son unos métodos que sirven para crear menús y para poder seleccionar opciones de ese menú. Y de momento no vamos a crear menú ninguno. Esto es un código que nos ofrece Android Studio por defecto, porque es muy frecuente que las aplicaciones tengan menú y esto que te ahorras, ¿no? Pero nosotros lo vamos a borrar luego. Entonces, tranquilamente, pues seleccionamos este código y lo borramos. Ojo, porque la última llave corresponde a la llave de cierre de la clase. Recordamos que estamos dentro de una clase. Luego, entonces, no borréis esa última llave, pero sí que podemos borrar esos dos métodos, con lo cual el código se limpia bastante. Más cosas que podemos borrar. Fijaos que aquí en el método onCreate pues tenemos una mención al toolbar, ¿no? Es decir, a la barra de herramientas. Tampoco vamos a tener en nuestra aplicación barra de herramientas. Luego entonces todo este código lo podemos borrar. Y aquí pues digo lo mismo, ten cuidado a la hora de borrar porque esta sería la llave de cierre de la clase y esta sería la llave de cierre del método onCreate. Realmente todo esto que estamos haciendo no es necesario para crear una aplicación. Se puede dejar el código perfectamente y no pasa nada. Simplemente, como digo, es por practicar un poco con el código y que se nos vaya haciendo familiar. Y luego, por otro lado, fíjate que nuestra clase MainActivity pues hereda de AppCompatActivity.
tampoco sería necesario que herede de esta clase en concreto, sino que nuestra aplicación podría heredar de la clase Activity directamente, no de esta, ¿no? Luego entonces, si quieres, puedes decirle que herede directamente de Activity. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos esto? Bueno, pues que nos empieza a señalar en rojo tanto la clase de la que heredamos como el método onCreate, setContentView, y aquí aparecen un montón de advertencias en rojo. Lo que ha pasado es que esta clase Activity no se encuentra dentro del mismo paquete que la clase que había por defecto hace un instante de app-compact-activity, ¿no? Entonces, como no se encuentra en el mismo paquete, pues nos lo marca como error. Fíjate que cuando dejas el ratón quieto encima de un error en Android Studio, muchas veces te ofrece una ayuda que es bastante buena, ¿no? Aquí nos está diciendo que pulsemos Alt más Intro. Lo que conseguimos con esto es que se importe el paquete al que pertenece esta clase, que ahora mismo no nos lo reconoce. Luego, entonces, si pulsáis Alt Intro, pues automáticamente Android Studio importa el paquete al que pertenece esta clase y ya desaparecen todos los mensajes de error. Todo lo que estamos haciendo requiere de unos conocimientos básicos de programación en Java, algo que es fundamental para desarrollar aplicaciones en Android. Si alguno de los que estáis escuchando no sabéis lo que es un paquete, no sabéis lo que es una importación, un método, etcétera, pues vais a tener que darle un repaso a un curso de Java, ¿no? Yo tengo uno en el canal, pues si os atrevéis con él. Y luego fijaros que aquí tenemos la directiva import, la cual podemos desplegar, y aquí pues aparecen un montón de paquetes que ha ido importando a Android Studio para que el código que aparece dentro de este archivo funcione, es decir, que se reconozcan todas las clases. Lo último que ha hecho ha sido importar precisamente esto con alt intro. Ha importado el paquete donde se encuentra la clase activity. Pero fíjate que ahora mismo tenemos un montón de instrucciones como en gris. Estos son paquetes que antes eran necesarios, pero a raíz de que hemos borrado un montón de código, hemos borrado métodos que tenían en su interior pues clases, instrucciones, ya no hacen falta. Luego entonces estas líneas grises también las podéis borrar. Y fíjate que limpio ha quedado el código de nuestro archivo main activity Java con el que nosotros vamos a empezar a trabajar. Bueno, pues una vez que hemos hecho todo esto, vamos a comenzar ya pues a construir nuestra interfaz gráfica. Y para ello, pues nos vamos a ir al archivo content-main.xml. Recordamos del vídeo anterior que tenemos dos formas de hacerlo, o bien en vista diseño o bien en vista código. Bueno, pues vamos a irnos a vista diseño y vamos a hacer pues los cambios pertinentes. Por defecto ya sabemos que aparece el Hello World. Pues este Hello World lo podemos eliminar tranquilamente pues con alguna de las formas que vimos ya en vídeos anteriores. Y ahora lo que necesitamos en nuestra aplicación, por un lado, es un texto que refleje las pulsaciones y luego pues un botón o varios que reflejen una serie de pulsaciones. Entonces, yo voy a construir una aplicación que va a tener tres botones. Tres. Uno de ellos lo que va a hacer va a ser contar las pulsaciones sobre el botón en positivo. Es decir, si yo pulso en este primer botón, aquí tiene que aparecer un texto que diga 1. Si vuelvo a pulsar el botón, 2. Si vuelvo a pulsar, 3. Así en positivo hasta el infinito. Registra las pulsaciones. Va a haber otro botón que va a ser un botón de reseteo. En el momento en que nosotros pulsemos este botón, las pulsaciones que llevamos hasta el momento se resetean y vuelven a 0. Y luego voy a tener un tercer botón que lo que hace pues es, digamos, restar pulsaciones. Si nosotros hemos hecho 5 pulsaciones y aquí nos aparece el número 5, pues al pulsar en este último botón, pues el 5 lo sustituirá por un 4. Es decir, pulsaciones en positivo, pulsaciones en negativo que restan y luego un botón de reseteo. Vamos a necesitar incluir 4 vistas. Por un lado un texto y luego 3 botones. Vamos a ello. El texto que vamos a insertar va a ser de tipo large text. Por ningún motivo en especial, simplemente pues porque por defecto es más grande y se ve mejor. Luego entonces lo insertamos. Y fíjate en algo que es muy importante, que seguramente ya lo viste en el vídeo anterior. Cuando nosotros arrastramos una vista a lo que sería el área de trabajo de la aplicación, nos aparecen unas guías que son muy útiles y luego también aparecen las propiedades. Es decir, fíjate que si yo, por ejemplo, dejo el texto en este punto en concreto, aparecen ahí dos propiedades que son Center Horizontal y Align Parent Top, ¿no? Me está diciendo que ahora mismo, si yo suelto esa vista ahí, está centrada horizontalmente respecto a su contenedor, que serían los bordes de la aplicación, y está alineado en el top, es decir, en la parte superior del contenedor padre, del parent, Align Parent Top. Y es justo donde lo quiero, así que ahí lo vamos a dejar. El texto por defecto pues es large text y eso después lo cambiaremos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser incluir nuestro primer botón, con lo cual arrastramos el primer botón y este quiero que esté justo en el centro de la aplicación. Entonces fíjate que yo he llegado a un punto en el que me dice Center Horizontal, si me muevo a la izquierda ya se va, pero necesito que esté en un punto que diga Center Horizontal y luego si voy bajando, es muy fácil que lo muevas, a izquierda o a derecha, hay que tener bastante pulso con el ratón, llego a un punto en concreto que me dice Center Horizontal y Center Vertical.
pues ahí, que es donde lo quiero, suelto el ratón. Eso quiere decir que está justo en el centro de lo que sería la aplicación, de la interfaz gráfica. No toméis como referencia todo lo que sería la pantalla del móvil porque la aplicación, digamos que correspondería a esta parte en blanco, con lo cual sí que está justo en el centro. Como puede ser que alguno padezca de Parkinson o le dé la tembladera, pues a lo mejor esto le resulta difícil. Por supuesto que hay otras formas de centrar este botón, como por ejemplo hacerlo desde texto. Si lo haces desde texto programando, no hay lugar a que tu pulso pues te falle, ¿no? Pero de momento, como tenemos que practicar un poco con todas las vistas, lo vamos a hacer así. Ya tenemos el primer botón que está justo en el centro. Vamos a incluir un segundo botón. Este segundo botón va a estar justo encima del que acabamos de insertar. Y algo que es importante que sepáis es que aunque todavía no hemos visto los layouts, los veremos en breve, no os preocupéis, estamos utilizando un relative layout. Esto quiere decir que la colocación de los elementos es relativa. ¿Y qué quiere decir esto de que es relativa? Pues mirad, si nosotros vamos a incluir el segundo botón y quiero que esté justo arriba, pues necesito que esté justo en center horizontal, pero fíjate en la segunda propiedad. En la segunda propiedad dice above igual a button. Esto quiere decir que lo está colocando encima del elemento anterior que además es el que tengo seleccionado. Pues eso quiere decir un relative layout. Los elementos se colocan con una posición relativa al que tengas seleccionado. Entonces yo ahora mismo tengo seleccionado el primer botón, pues la colocación de este segundo botón es una colocación relativa o respecto al primero que inserté. Por eso me está marcando above button. Bueno, pues lo dejáis donde os apetezca. Yo los voy a dejar más o menos pegados. Por ejemplo, ahí. Y ahora pues insertamos un tercer botón de la misma forma que esté debajo del primero y ahora pues aparecerá lo mismo, ¿no? Center horizontal below igual a button, ¿no? Luego entonces, ahora tengo seleccionado el segundo, pero está debajo del segundo. Si yo me colocara encima, fíjate que dice align button button y si yo ahora me coloco por arriba dice above button 2. Todo es relativo a la colocación del elemento anterior. Bueno, pues ahí lo dejo. Correcto. Y estos van a ser los componentes que va a tener nuestra primera aplicación, no va a haber nada más, 4 vistas, ¿no? Si ahora nos vamos a la pestaña texto, lo primero que nos encontramos aquí es una referencia al tipo de layout que estamos utilizando, que ya hemos visto que es un relative layout, no sabemos todavía qué significa exactamente esto, pero no os preocupéis, lo veremos. Y luego debajo, pues, si echáis un vistazo, nos está hablando de layout width y layout height. Esto hace referencia al ancho del layout o del lienzo donde estamos pintando, eso es un layout, ¿no? Un layout es como el lienzo. Y el alto del layout donde estamos dibujando. Y nos está diciendo que tanto el ancho como el alto, width height, es match parent. ¿Qué quiere decir match parent? Parent, siempre que veáis esta palabra, quiere decir padre. Padre. Y esto pues es muy parecido a trabajar en CSS. Aquellos que tengáis conocimientos de CSS, pues vais a entender este código perfectamente. Y los que no tengáis conocimientos de CSS, sería recomendable que los tuvierais, ¿no? Para hacer este curso, pero tampoco creo que os cueste mucho. Mirad, para que lo entendáis, una aplicación pues tiene unas dimensiones, una aplicación de Android, ¿no? Voy a pintarlo aquí en la vista previa que tenemos, ¿no? Y luego, pues dentro de lo que sería la aplicación, tenemos un lienzo para pintar. Esto es como el que tiene un cuadro que pintar. El cuadro tiene unos marcos, que pueden ser unos marcos de madera, por ejemplo, y luego dentro de esos marcos tiene un lienzo, que puede ser una tela, puede ser un papel, una cartulina, donde va a pintar. Esto funciona de forma similar. Una aplicación tendría unos marcos y luego dentro tendríamos el lienzo donde nosotros vamos a pintar, ¿no? Dentro de ese marco. Entonces, cuando le decimos match parent, pues le estamos diciendo que tiene que corresponder match con el padre. Entonces, el lienzo, el layout, se encuentra dentro de la aplicación, pues le estamos diciendo ni más ni menos que el ancho y el alto del lienzo tiene que corresponder con el ancho y el alto de la aplicación, ¿no? Esto por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos aquí unas referencias a lo que serían los padding. Padding bottom, padding left, right y top. Esto hace referencia a la separación que hay entre lo que sería el contenedor padre, que corresponde a la aplicación, o al marco del cuadro, si lo queréis ver, y luego lo que sería el lienzo, que es donde nos encontramos, el layout. Lo que está marcando el padding, ni más ni menos, es la separación que hay entre lo que sería el borde del contenedor, el marco, la aplicación, y el layout, el lienzo donde pintamos, por los 4 lados, top, bottom por abajo, left por la izquierda y right por la derecha. Esto se puede simplificar un poquito más, lo podéis dejar así, no hay ningún problema, pero yo voy a hacer lo siguiente simplemente a modo de práctica. Cojo las líneas de los padding, las elimino y ahora pues manualmente simplifico el código diciéndole lo siguiente. Android, padding,
y a continuación le digo aquí la separación, que va a ser de 16 dp, que hay entre lo que sería el lienzo y lo que sería el marco, ¿no? He dejado un poquito de separación. Los que tengáis conocimiento de CSS, sabéis que un padding o un margin se puede simplificar y poniendo únicamente padding, estamos haciendo referencia a la separación por los 4 lados, top, bottom, left, right. Por eso se puede simplificar, no es necesario como aparecía por defecto, ¿no? Pero bueno, digo simplemente es a modo de práctica, ¿no? Y luego pues debajo tenemos los componentes que hemos ido creando desde la ficha diseño. Entonces no creo que sea muy difícil entender que esto corresponde al texto que nos aparece en la parte superior y luego aquí pues tenemos los 3 botones que hemos incluido en nuestra aplicación. Y lo que vamos a hacer pues va a ser cambiar los textos e identificadores de cada uno de nuestros elementos intentando entender lo que hacemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar este texto que nos aparece aquí en la aplicación por defecto, large text, para que ponga por ejemplo pulsaciones o contador o lo que queráis poner. Entonces fíjate que dentro de la etiqueta TextView pues hay una propiedad que es Android Text que dice large text, vamos a decirle por ejemplo contador. Por supuesto, esto también se puede hacer desde la vista diseño como hicimos en el vídeo anterior, pero bueno, hay que practicar de las dos formas. Esto por un lado. Y luego también vamos a modificar lo que sería el texto de los botones, ¿no? Entonces tenemos 3 botones, por defecto New Button en cada uno de ellos, vamos a modificar estos textos. Por ejemplo, este botón, fíjate que cuando pulsamos en el código nos está señalando en lo que sería la vista gráfica en qué botón estamos trabajando. Pues en vez de New Button, al botón del centro lo voy a llamar Resetear. O voy a poner que se llame el texto Resetear. Este botón, que corresponde al de arriba, pues en la propiedad Text voy a decir que sea, por ejemplo, suma o incrementa o lo que queráis poner. Y luego pues el otro botón en la propiedad text que ponga por ejemplo decrementa, resta o lo que queráis poner, ¿no? Entonces bueno, pues ya hemos modificado las 3 propiedades texto de los botones más la propiedad texto del texto. Fíjate aquí en la vista previa cómo los cambios pues se van reflejando. Y ahora pues vamos a cambiar los identificadores. Hay que saber distinguir entre lo que es el ID de un elemento y lo que es el texto en este caso. El texto, pues es lo que acabamos de modificar, el texto que aparece en cada una de las vistas, ¿no? Pero el ID es un identificador interno para poder trabajar con ese elemento desde código. Todas las vistas, todos los elementos, todas las cosas, para entendernos, que tú vayas incluyendo en tu aplicación gráfica, tienen que estar identificadas con un identificador único. Eso nos va a permitir, desde código Java, poder identificar desde código Java y desde código XML, poder identificar a ese elemento para decirle que haga algo o para que cambie sus propiedades, etcétera, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es cambiar desde vista código el ID. Por supuesto, también se puede hacer desde vista diseño. Y no es muy difícil distinguir dónde se encuentra el ID de cada uno de estos elementos. Mirad, el primer ID, que correspondería al texto, pues lo tenemos en la propiedad ID. Entonces, por defecto dice que es TextView. Vamos a decir que esto en vez de TextView va a ser, ¿cómo podemos llamarle? Contador pulsaciones. Es un nombre un poco largo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar así. Y ahora vamos a cambiar los IDs de los botones y vamos a observar algo curioso que a lo mejor os puede llegar a confundir. Recordar que hace un instante hemos visto que al colocar los elementos en la interfaz gráfica, estos se van colocando relativamente al anterior. Ojo con esto, ¿eh? Con lo cual vamos a hacer lo siguiente. El primer botón, que correspondería al del centro, vamos a cambiar su ID, que por defecto lo llama button, y vamos a decir que este pues se va a llamar, por ejemplo, resetea. Resetea. Ya le hemos cambiado el ID. Y lo que quiero que observéis es que al cambiar el ID de este primer botón, me marca como error una línea del segundo botón, una línea del tercer botón y además me descoloca por completo los botones. ¿Por qué está ocurriendo esto? Si observamos el código con detenimiento, vemos que los errores se encuentran en la colocación de los otros dos botones. Hemos modificado el ID del primer botón, lo hemos llamado resetea. Y el error aparece en la colocación, la YUT above, la YUT below de los otros elementos. ¿Por qué? Pues porque si os fijasteis, cuando estábamos trabajando en vista diseño, al arrastrar el botón a lo que sería el área de trabajo, aparecía una colocación relativa o respecto al elemento anterior, diciendo que va a colocarlo arriba, que es lo que quiere decir above, del elemento que se llama botón. Claro, si tú le cambias el nombre a ese elemento que está
siendo tomado como referencia para colocar a los demás, y se lo hemos cambiado de button a resetea, este ya no encuentra el elemento por el que se tiene que colocar. Vendría muy bien que al modificar desde código el nombre de este botón se modificara en los otros dos, pero por defecto no lo hace. Tienes que tener la precaución de ahora cambiar también el nombre del botón que está siendo tomado como referencia. Y aquí tengo que decir algo, y es que a lo mejor tu código XML no es exactamente igual que el mío, porque en el momento en el cual hemos arrastrado los elementos al área de trabajo, a lo mejor tú tenías seleccionado otro botón o no tenías seleccionado ningún botón, con lo cual la referencia que está tomando para colocar esos elementos es diferente a la mía. ¿De acuerdo? Espero que esto se entienda. Pero bueno, una vez que ya hemos cambiado la referencia a resetea, que es el que estaba tomándose como referencia para colocar los otros dos, pues los errores desaparecen, ¿no? Y ahora ya podemos cambiar el ID del segundo botón. Voy a quitar el zoom porque no sé a qué botón corresponde este, al de arriba. Bueno, podría haber mirado el texto también, ¿no? Entonces, este lo vamos a llamar incrementar. El ID va a ser incrementar. Y aquí vamos a llamar a este pues decrementar, por ejemplo. Y con esto pues ya hemos cambiado pues las referencias y los nombres y los ID de los tres botones. Por cierto, aquí me he equivocado, ¿eh? Voy a darle a Control Z porque el ID no es este, sino que es este. Me he equivocado de propiedad. Estaba cambiando la colocación en vez del ID. Decrementa. Ahora sí. Bueno, pues ya tenemos nuestra interfaz gráfica terminada, tal y como la queremos. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Pues ahora nos falta lo más bonito, la parte lógica, lo más bonito por lo menos para mí, ¿no? Dotar a este programa, digamos, de inteligencia para que al pulsar los botones hagan su trabajo. Pero eso lo vamos a dejar ya para el próximo vídeo, así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de desarrollo de aplicaciones Android. En este vídeo vamos a continuar elaborando la primera aplicación que dejamos a medias en el vídeo anterior. En el vídeo anterior construimos lo que iba a ser la interfaz gráfica, muy sencilla de momento, y en este vídeo pues vamos a desarrollar lo que sería la parte lógica de nuestra aplicación, el comportamiento, el funcionamiento, ¿no? Así que vamos a ello. Bueno, pues antes de ponernos manos a la obra con lo que sería la lógica, es buena idea que echemos un vistazo a ver cómo va nuestra aplicación, ¿no? Luego entonces yo tengo ya Genymotion minimizado y en ejecución, pulso en el play, le digo a Android Studio que voy a utilizar el emulador de Genymotion y bueno, pues esperamos a que el programa compile y nos lo muestre en el emulador. La primera vez que compilas un programa suele tardar un poco más de lo habitual, ¿no? Luego ya la compilación se acelera. Una vez que ya ha compilado, pues si maximizas el emulador, pues aquí tenemos nuestra aplicación, ¿no? Entonces, aquí tenemos los botones, podéis pulsar sobre ellos, está funcionando, lo único que ocurre es que como no hay lógica, pues evidentemente no hace nada. Se trata ahora de programar en Java lo necesario para que al pulsar el botón de incrementa, pues aquí empieza a poner 1, 2, 3, 4, ¿no? Resetear 0, decrementa, -1, -2, etc. Yo voy a dejar minimizado el emulador. Si tenéis algún problema de renderización, pues le dais a actualizar para que renderice la parte gráfica. Minimizo Android Monitor. Y bueno, pues ya sabemos de vídeos anteriores que la parte lógica se almacena toda en mainActivity.java. Entonces vámonos a este fichero y comencemos a programar. Habíamos limpiado bastante el código en el vídeo anterior. Entonces, bueno, ¿por dónde comenzar? Yo comenzaría por crear una variable que almacene pues las pulsaciones. Y a esa variable la puedo llamar contador o como la queráis llamar, ¿no? Como vamos a crear después varios métodos, esta variable debe ser accesible desde todos ellos. Y aquí entra en juego pues nuestros conocimientos en Java, porque tenéis que tener en cuenta el ámbito de las variables. De tal forma que esta variable la debemos crear en un sitio que sea accesible por el resto de los métodos. Ya tenemos dentro de nuestra clase el método onCreate, que es el que inicia todo, ¿no? Y el que toma el archivo ActivityMain. Bueno, pues yo lo que haría sería situarme justo después de la declaración de la clase y es ahí donde voy a crear mi variable. Luego entonces public va a ser de tipo entero, porque esto lo que va a hacer va a ser registrar pulsaciones. Contador. Punto y coma. Y bueno, pues con esto ya la tenemos creada. Después, en el método onCreate, ya sabéis que el onCreate es el método que se inicia al cargar la aplicación,
lo que voy a hacer va a ser iniciar el contador. Y lo voy a iniciar a 0. Lo podéis iniciar a la cifra que queráis, pero yo lo voy a iniciar a 0 para que al cargar la aplicación comience a contar tanto hacia adelante como hacia atrás desde 0. Y después de esto lo que tenemos que hacer es crear los métodos correspondientes. Y aquí, como siempre suelo decir en mis cursos de programación y sobre todo lo digo en Java, hay varios caminos para llegar a Roma. Luego, entonces, podemos programar esto de muy diversas maneras. Como es la primera aplicación y yo quiero que se vea lo más claro posible, voy a crear un método para cada acción que quiero que desarrolle mi aplicación. Quiero que una de las acciones sea incrementar, pues voy a crear un método para incrementar. Otra acción va a ser decrementar el contador, pues otro método para decrementar y un tercer método para resetear. ¿Por cuál empezamos? Pues por ejemplo por el de incrementar. Vamos a decirle que va a ser public para que sea accesible desde cualquier sitio, aunque de momento estos modificadores de acceso poco nos importan. Lo que sí es importante es que le digamos que es de tipo void, porque este método no debe de devolver nada. Y a continuación el nombre del método. Vamos a llamarle, por ejemplo, incrementa contador, por llamarlo de alguna forma. Abrimos los paréntesis del método y aquí pues vamos a agregar algo que explicaré después. Vamos a decir que este método va a recibir un argumento de tipo vista, view, al cual vamos a llamarle vista, por ejemplo, ¿no? Abrimos la llave del método y vamos cerrando ya, perdón, la llave del método. Fíjate que aquí me está diciendo que necesita un paquete, como vimos en el vídeo anterior. Bueno, pues pulsa Alt Intro y con esto consigues que Android Studio importe el paquete correspondiente para que esto funcione. ¿Qué es lo que tiene que hacer este método? Bueno, pues lo único que tiene que hacer es incrementar en 1 la variable pública contador, luego entonces contador más. Aquí está el sentido de haber declarado fuera de cualquier método la variable contador. Si yo la declaro fuera de cualquier método, esta variable contador es accesible desde el método onCreate y también es accesible desde el método que acabo de crear yo. Si esta variable la hubiera creado dentro del onCreate, el ámbito sería desde la llave de cierre, perdón, desde la llave de apertura hasta la llave de cierre, con lo cual no podría acceder desde este otro método a esa variable contador. Y ahora lo que tenemos que hacer pues son los otros dos métodos, ¿no? El que resta y el que resetea. Bueno, pues debajo del método anterior creamos el siguiente, va a ser public void nombre, pues resta contador, por ejemplo, o como lo queráis llamar. Y lo mismo, va a recibir un argumento de tipo vista, luego entonces view vista. Abrimos la llave del método, la vamos cerrando ya y esto lo que tiene que hacer es decrementar, restar la variable contador en 1. Y luego pues vamos a crear también ya el método public void de resetear. Resetea contador. Y lo mismo, va a recibir un argumento de tipo vista. Abrimos la llave del método, la vamos cerrando ya y esto pues lo que tiene que hacer es resetear la variable contador a 0. Y con esto pues ya estaría casi la lógica de nuestro programa. Siguiente paso. Bueno, pues lo siguiente sería decirle a nuestros botones que cuando se pulsen, pues cada uno llame a un método diferente, ¿no? Tenemos 3 botones, si recordáis, incrementa, resetea y decrementa. Bueno, pues este botón, que va a ser el de incrementa, tendrá que llamar a este método que tenemos aquí. El de resetea tendrá que llamar a este y el de restar o decrementar tendrá que llamar a este otro. ¿Cómo lo hacemos? Pues desde el archivo XML. En el archivo XML tenemos las propiedades de nuestros botones. Entonces tenemos que localizar dónde se encuentra el código de cada botón. Situémonos, por ejemplo, en este primer botón, que es el de resetear. Muy importante que distingas dónde se abre la etiqueta XML y dónde se cierra. La etiqueta XML, yo creo que estamos de acuerdo en que se abre donde dice button, corchete angular, button, y se cierra con este otro corchete angular, ¿no? Digo esto porque es frecuente, sobre todo para aquellos que comienzan, escribir el código aquí debajo. Y ahí debajo estarías fuera de lo que sería la etiqueta, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es situarnos en cualquier punto dentro de esta etiqueta button. Yo me voy a colocar al final. Dejo ahí una pequeña separación para distinguir bien dónde se abre y dónde se cierra. Y ahora, ¿cómo le decimos a este botón que cuando pulsemos en él, pues llame a la función, al método restar contador, creo que lo hemos llamado? Pues de la siguiente forma. Android, dos puntos, fijaros que todas las propiedades comienzan por Android, dos puntos. Pues Android, dos puntos, y ahora aquí vendría el evento, onClick. El onClick, que es el evento, ya deberíais de saber en este curso que es un evento. Un evento es el desencadenante de la acción. Lo que le está diciendo es que va a desencadenar una acción o va a llamar a una función cuando se haga clic en el botón onClick. Y fíjate que aquí el asistente de Android Studio me ofrece
un asistente que me viene muy bien con todos los métodos posibles que puede llamar este botón, que son los que acabamos de crear. Incrementa contador, resetea contador y resta contador. Pues concretamente tenemos que llamar a resetea contador en este caso. Si vosotros estáis en otro botón, pues que llame al método correspondiente. Lo seleccionamos con las teclas, con las flechas de las teclas, le damos al Enter y con esto pues ya hemos llamado a ese método. Bien, hacemos lo propio con los otros dos botones. Luego entonces me voy al siguiente botón. El siguiente botón corresponde al de incremento y repito la operación. Es decir, me sitúo al final, Android, evento, onClick, y ahora aquí pues tiene que llamar a incrementa contador y luego pues el tercer y último botón pues hacemos lo mismo, ¿no? Me sitúo al final, Android, onClick, y aquí pues tiene que llamar a resta contador. Bueno, pues ya hemos agregado la funcionalidad de estos botones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros, por ejemplo, pulsamos el botón de resetea? Pues que llama a esta función, con lo cual nos vamos al archivo Java. Esta función es llamada, la de resetea en concreto, con mi primer botón. Bien, ¿qué es lo que recibe esta función por parámetro? Recibe un parámetro al cual he llamado vista como lo podía haber llamado de cualquier otra forma, pero que es de tipo view, es de tipo vista. En definitiva, lo que está recibiendo esta función es la vista desencadenante del evento, la vista en la que hemos hecho clic. Con lo cual, esta función recibe el botón resetea. Y una vez hecho eso, bueno, pues lo que hace es su trabajo, poner el contador a cero. Si probáis la aplicación, pues veréis que no hace absolutamente nada porque, me imagino, os habréis dado cuenta de que falta algo. Me voy a tomar la molestia de volverlo a compilar. Por cierto, aquí, a la hora de elegir el dispositivo, si activáis el Use Same Device for Future Launch, pues dejará de salir esta ventana en este proyecto cada vez que compiléis. Bueno, pues ya está compilando. Y ahora, pues una vez que ha compilado, si maximizo el Genymotion, bueno, pues no hace absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es decirle a este texto que cambie. Es decir, que cuando yo aquí pulso en incrementa, esto ya está haciendo su trabajo. Lo que está haciendo es que contador es igual a 1, porque por defecto al comenzar es 0, pues lo incrementamos en 1 es 1, pero tengo que decirle que ese 1 se refleje ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a ello. Os digo lo de antes, hay muchas formas de hacer esto. Quizás la más limpia, para que todo esto se vaya entendiendo, es crear dentro de mainActivity.java otra función, otro método más. Entonces aquí vamos a decirle public. ¿Cómo vamos a llamar a este método? Bueno, este método para empezar es void. Vamos a llamarle, por ejemplo, mostrar resultado, por llamarlo de alguna forma, los paréntesis. Este método no va a recibir por parámetro nada, es decir, no necesito que este método distinga o sepa o obedezca a ningún botón en concreto. Luego entonces los argumentos están vacíos. Y aquí lo que tengo que hacer pues es crear una instancia de la clase TextView y luego pues saber identificar esa instancia y cambiar el texto. Me explico. Tengo que identificar desde código, voy un segundo a Content Main XML, tengo que identificar desde código a este texto. Para que una vez identificado pueda, utilizando la propiedad setText, cambiar el valor de ese texto. Si os vais a la API de Android, que sería una buena práctica, tenéis que buscar la clase TextView, que ya lo hemos hecho en vídeos anteriores. Esta clase TextView tiene un método que es setText. Y este método setText permite introducirle por parámetro un string, una cadena de caracteres. ¿Cómo hacemos esto traducido a código? Vamos a verlo. Nos vamos nuevamente a mainActivity.java dentro de la función mostrar resultado que acabamos de crear y aquí pues tenemos que crear una instancia perteneciente a la clase TextView. Luego entonces TextView. ¿Cómo vamos a llamar a esta instancia? Pues vamos a llamarle por ejemplo texto resultado. Y aquí pues decimos igual a lo siguiente y ahora después lo explicaré. Abrimos paréntesis, TextView, lo que tenemos que hacer es un casting y aquí pues utilizar el siguiente método, findViewById. Este método lo que hace es encontrar una vista a partir de su ID. Entonces lo que vamos a hacer en definitiva es almacenar en esta variable pues un objeto, una vista de tipo TextView, pues en este caso un texto, para después establecer a este objeto que es de tipo texto, pues un setText, un texto en concreto. Pero antes hay que decirle a estos paréntesis de findViewById la ruta
de ese elemento. Y quizás esto sea lo más complejo de entender. Dentro de estos paréntesis hay que poner lo siguiente, r.id, punto, y el nombre que hemos utilizado para llamar a este texto, que si recordáis en nuestro código era contador pulsaciones. Y luego punto y coma. ¿Qué quiere decir toda esta parafernalia? Bueno, pues la ruta del identificador de ese elemento. Si recordáis en vídeos anteriores, accedimos al archivo R, donde estaban todos los recursos que tiene que cargar una aplicación antes de comenzar. Y entre todos esos recursos se encuentra nuestro texto contador pulsaciones. Si nosotros ahora mismo le decimos al panel de proyecto que nos lo muestre en vista project, y dentro de project accedemos al archivo R, que ya expliqué en el vídeo anterior dónde estaba, pues este archivo R tiene un elemento que es contador pulsaciones. Para encontrarlo rápidamente, pues os podéis ir a Edit, Find, y dentro de Find, Find. Aquí le ponéis contador pulsaciones, le dais a la búsqueda y enseguida os lo encuentra. En definitiva, lo que estamos haciendo es poner una ruta a este elemento. Fíjate que este elemento, ya os expliqué en el vídeo anterior que este fichero no debe ser editado, es público para poder acceder, es static porque es de clase, es final porque es una constante de tipo entero, se llama así, y este es el código identificativo que en definitiva es el código que necesita la aplicación para poder trabajar con ese elemento, ¿no? Claro, memorizar esto pues es casi imposible. Ahora bien, si ponéis este código dentro de los parámetros de find view by ID, seguramente funcione. Vámonos a Android nuevamente. Para quitar el panel, el archivo R lo podemos cerrar, y una vez que ya hemos visto de dónde proviene toda esta expresión, lo único que hay que hacer ahora es utilizar un poco de Java. Os he dicho hace un instante que dentro de la clase TextView teníamos el método setText, que lo que permite es establecer un texto. Luego entonces, nombre de instancia, texto, resultado, punto, setText, y ahora aquí, pues el texto que queremos que aparezca. Vamos a decirle, por ejemplo, que tiene que poner esto. Contador, que es el texto que aparece por defecto, dos puntos, más la variable contador. Esto es un poco de Java. Si tenéis dificultad con esto, pues ya sabéis lo que toca, ¿no? Repasar un poquito. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. Con esto ya estaría completa casi la lógica del programa. Espero que entendáis bien el funcionamiento de este método mostrar resultado. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues lo que hay que hacer ahora es decirle a cada una de las funciones, incrementa contador, resta contador, resetea, etcétera, que llame a esta otra función, funciones o métodos, que es lo mismo, ¿no? Luego entonces nos vamos aquí a incrementa contador y lo único que hacemos es una llamada al método mostrar resultado que acabamos de crear. Mostrar resultado, tanto aquí como aquí, muy importante que lo pongáis después de haber incrementado, decrementado o reseteado la variable contador. Recordar que el flujo de ejecución va de arriba abajo. Entonces, primero tengo que incrementar y una vez que he incrementado muestro el resultado. En el caso de que pulsemos el botón de incremento. Lo mismo con el de restar y lo mismo con el de resetear. Me falta el del reseteo. Pues aquí, mostrar resultado. Y ahora sí, si no me dejo nada, nuestra aplicación ya estaría completa. Luego entonces llega el momento de hacer una última compilación y comprobación en nuestro emulador. Ya lo tenemos aquí compilado y vamos a ver si esto hace su trabajo. Pues sí, le he pulsado una vez a incrementa, 2, 3, fíjate cómo el contador va subiendo, decrementa, va restando, resetear lo pone a 0 y bueno, pues aquí tenemos una primera espectacular aplicación lista ya para vender y hacernos ricos. Sería buena cosa que lo probaras en tu propio dispositivo. Vimos ya en vídeos anteriores cómo hacer este testeo en vez de en un emulador en tu propio dispositivo. Pero vamos a ver otra cosa nueva. Vamos a crear un fichero APK con extensión APK, que es la extensión que tienen las aplicaciones que creamos en Android, para que este fichero lo podamos transmitir por cable USB, por internet o como te dé la gana a tu teléfono móvil, a tu smartphone y puedas ver funcionar la aplicación en tu teléfono. Es muy importante que si vas a hacer esto, que estaría bastante bien, le digas a tu teléfono desde el menú correspondiente que acepte aplicaciones que vienen de fuentes no confiables. Por defecto, cualquier smartphone Android admite solamente aplicaciones de la tienda Google Play. Esto es por una cuestión de virus, de seguridad, etcétera. Es decir, se desconfía de aplicaciones que no vienen de ahí. Y la nuestra, de momento, no viene de ahí. Con lo cual, si en tu teléfono no le dices desde el menú correspondiente, búscalo, que confíe en aplicaciones de terceros, pues no va a funcionar. Pero bueno, una vez que hagas esto, verás que en tu teléfono funciona perfecto. Lo que ocurrirá
una vez que lo pruebes en tu teléfono, es que si cambias la orientación del teléfono, si en vez de vertical lo pones en horizontal, observarás que el contador se resetea solo. Es decir, tú jugarás con los botones, después lo pondrás en horizontal y verás cómo esto se resetea yo solo. Bueno, esa cosa y otras las depuraremos más adelante en el curso. También modificaremos nuestra interfaz para que sea mucho más vistosa. Para generar este fichero APK, lo que tienes que hacer en Android Studio es ir al menú Build y dentro de Build, pues Build APK. Pulsas en esta opción, el programa empieza a trabajar y fíjate como en la parte de la derecha te dice que el APK ha sido generado exitosamente, mostrar en explorador. Si pulsas Show in Explorer, pues te abre una carpeta en la cual tienes dos archivos, appdebug.apk y appdebug.unaligned.apk. Es el primero. Entonces este archivo, el APK este, te lo llevas a donde quieras, lo renombras respetando siempre la extensión y este es el archivo que tienes que transferir a tu dispositivo móvil. Ese es el que te instalará la aplicación. Esta carpeta APK está dentro del proyecto. Si te tomas la molestia de ver la ruta, pues verás que está dentro de la carpeta del proyecto que creamos el primer día. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y bueno, pues os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.